Estás escuchando Você está ouvindo o programa La A Voz de da la Juventud. Juventude. Hashtag A Voz da Juventude. Hashtag Las Voces de las Juventudes. A Voz da Juventude. A Voz da Juventude. The Voices of the Youth. A Voz da Juventude. La voz de la juventud. Pepe Hendu mitacuñaja mitarosucuerañe. Hola, bienvenidos a más un episodio de Juventudes y Derechos, la voz de la juventud. Nosotros somos un proyecto de extensión vinculados al curso de Servicio Social de la UNILA, que junto con el programa de extensión Sustentabilidad Territorial de Itaipú Parquitequi desenvolvemos acciones vinculadas a la juventud. El día de hoy vamos a conversar sobre migraciones junto a Carelis de Venezuela y Lucy de Cuba sobre cómo influyen las políticas públicas en que el proceso de migración sea una etapa más tranquila y amena para quienes emigran al Brasil. Dentro de esta conversación estaremos abordando temáticas relacionadas a los Objetivos de Desenvolvimiento Sustentable número 4, 5 y 10. Bienvenidos. Hola juventudes, estamos el día de hoy con más un episodio de podcast y el día de hoy tenemos dos invitadas sumamente especiales, Carelis y Lucy. Ellas van a conversar con nosotros el día de hoy sobre su proceso de migración y cómo ha sido esa vida posterior a salir de sus países de origen. Lucy, Carelis, bienvenidas. Gracias. Para comenzar, me gustaría que se pudieran presentar, contarnos cuántos años tienen, hace cuánto viven en Brasil, de qué país vienen, qué estudian. ¿Quién quiere comenzar? ¿Puedo comenzar yo? Bueno, yo me llamo Lucía Fonseca, soy de Cuba, de La Habana, y llegué acá a Brasil en el año 2020. Durante el proceso de pandemia, llegué acá el 14 de febrero. ¿Cuántos años tienes, Lucy? Tengo... Perdón, es que se me olvidó. Tengo 27 años y ya este año cumplo 28. Entonces ya llevo como 5 años más o menos aquí. Hace 5 años vives aquí. Sí. Carelis, ¿te puedes presentar? Bueno, yo soy Kareli García, tengo 21 años, vivo acá en Brasil hace 6 años, soy de Venezuela, de Barinas, y estudio actualmente arquitectura en la UNILA. Ok. ¿Bien? Perfecto. Bien. Entonces, en este proceso de venir a Brasil, ¿cuáles fueron las motivaciones que ustedes tuvieron para venir a Brasil, para dejar sus países, principalmente? Bueno, en mi caso, venir a Brasil siempre fue un sueño porque en Cuba como que la cultura brasileña está bastante presente por las novelas que transmiten, la relación también que existe entre Cuba y Brasil, de programas más médicos y bueno, muchas cosas en general. Entonces, era algo que yo quería hacer. Pero la UNILA apareció en ese momento del gran sueño brasileño, para ponerlo así de alguna forma. Y ahí me motivé aún más en venir porque aparte de conocer Brasil vi como una oportunidad de estudiar pues alguna cosa, porque en ese momento en Cuba yo estaba como en la selectividad para entrar a estudiar comunicación social, que no sabía si iba, si no podía. Entonces, en ese proceso también de la selectividad, de conocer la UNILA, también conocí otros cubanos que estaban estudiando acá, que eran pocos, y sabes que te animan de que sí, ven que aquí es muy chévere, de que te va a gustar, de que la universidad es súper, sabes, súper legal, y ahí pues me embarqué hasta aquí y aquí estoy. Entonces, inicialmente el proceso fue motivado académicamente por estudios en la universidad. Exacto, por estudiar en la universidad, conocer un poco el país, salir de Cuba también, conocer otras cosas,
Porque, ¿sabes? Cuando uno es joven tiene esa como ese sueño de salir, de conocer más allá de lo que está viviendo. Entonces, todo eso me motivó a salir y venir acá. Y después el estudio y demás fue lo que más me motivó, de que, bueno, voy a hacer una carrera fuera de Cuba, mi turma va a haber gente de otros lados, no solo brasileros, y eso me parece súper bueno. Qué lindo. Sí. ¿Y en tu caso, Carelis? ¿Cómo fue ese proceso? Yo no sabía que iba a emigrar. Estaba muy chiquita. Tenía 13 cuando mis papás decidieron que querían irse de Venezuela por la situación del país. Pasamos por muchas cosas cuando mis papás tomaron esa decisión. Entonces, a los 14 nos vinimos. A final del año 2018 pasamos Navidad en Argentina. Y después de Argentina, las cosas no funcionaron allá. Y lo más cerca, en frontera, era Foz de Iguazú. Entonces llegamos hasta acá. Una amiga de mi papá le recomendó Santa Teresina, que era profesora de una escuela de allá. Y fuimos a Santa Teresina, nos terminamos quedando allá, porque es como una ciudad donde es muy familiar. Es muy pequeña, es muy cómoda realmente para crear una familia. Luego crecí, hice el ensino medio ahí, aprendí portugués allá. Y después que me gradué, varios profesores, por ser hispanohablante, me recomendaron la UNILA, que era una universidad bilingüe, y que yo tenía la oportunidad de poder estudiar en español también. Entonces me postulé y entré. Entiendo. ¿Y cómo estaban sus países antes de tomar esa decisión de emigrar? Para las personas que nos están viendo y nos están escuchando, nosotros somos de Venezuela y de Cuba, y estos dos países tienen una particularidad, ¿no? Hay una crisis humanitaria, una crisis política y una crisis social que envuelve el proceso histórico de estos dos países, y yo quisiera que en relación a esto pudieran comentarnos un poco si esto fue lo que realmente impulsó a ustedes a salir del país. ¿Creen que si la realidad hubiese sido otra, hubiesen continuado en sus países, o hubiesen también tenido la iniciativa de salir si sus países no estuvieran, digamos que, envueltos en estas características que ya mencioné? Bueno, 100% fue el motivo por el cual nosotros salimos de Venezuela, la situación política. Porque no es fácil, principalmente para mis papás que llevan mucho más tiempo viviendo en Venezuela. Mi papá es ingeniero en de petróleo y militar. Mi mamá es contadora pública, y ellos son dos personas que nunca se imaginaron que tendrían que salir de su país, siendo que ya ellos construyeron su vida allá. Y iniciar de cero no es fácil para nadie, ni como una persona sola, inmigrando, o como familia. Entonces no estaba en nuestros planes salir. Bueno, en mi caso, yo no podría decir que yo salí por la situación política y social del país, porque en el año que yo decidí como que inscribirme en la UNILA, yo tendría como unos 21 años, 22. Entonces esa era la etapa donde yo así tipo tenía ese sueño de salir, conocer otros lados, pero no era porque me estaba molestando lo que estaba viviendo en el país, que sí estaba muy grave, porque en el año 2019 Cuba tuvo problema de energía. Bueno, ahora tiene el problema de energía. Bueno, siempre ha existido el problema de energía en Cuba, pero el año 2019 estuvo muy grave. No había gasolina ni petróleo ni nada de esas cosas para lo que es abastecer las guaguas, los carros y ese tipo de cosas, y podías estar en una parada 3 horas, 6 horas esperando el ómnibus, pero a pesar de eso, yo me sentía bien en mi país, porque, bueno, imagínate, yo vivía con mi familia, con mis abuelos,
y demás cosas. Entonces, a pesar de haber crisis, yo no como que no tenía conciencia de esa crisis, y aparte que era lo que yo conocía, porque yo nací, crecí, viví 22 años dentro de esa crisis. Yo no conocía más allá de que, ay, si me voy a otro lado voy a vivir mejor o algo así. No tenía esa conciencia de lo que realmente estaba viviendo yo y lo que viven ahora los cubanos. Pues la adquirí ya estando aquí y viendo de que hay mejores oportunidades, hay otras cosas. Cuba y lo que se vive en Cuba está re mal, muy grave, y aquí, te digo, aquí es donde yo pude, pues, como reorganizar mis ideas y mirar y decir, no, pero todo ese tiempo yo estuve viviendo eso. Pero no te puedo decir, no, yo me fui porque, el país estaba muy malo. No fue por eso. En mi caso no fue por eso. Quizás me pasa eso de nuevo, o sea, ahora que estoy aquí, regreso a Cuba y estoy un tiempo allá, ahí sí voy a decir, no me quiero ir porque esto está terrible. Ahora sí puedo decir, sí regreso. Claro, digamos que viviste toda tu vida en ese entorno con todas esas características Exacto. de alimentación, de transporte, De electricidad, social también. de los alimentos, de la carencia. Yo nací, crecí dentro de la carencia. Entonces, como no conocía otra cosa, no tenía esa conciencia de que estaba dentro de la carencia. Y más que en los medios de comunicación de Cuba, te hace ver de que todo está bien, de que se sobrecumple el plan de la papa, pero no hay papa, o sea, te dice, todo está bien, la agricultura es perfecta, el capitalismo es malo, en otros países pasan hambre y aquí estamos muy bien. Entonces uno vive, crece con eso en la mente, de que vivimos bien, de que tenemos todo, y hasta que no te afecta directamente a una familia, nadie como que toma esa iniciativa de que, me voy a ir por lo que estoy viviendo. Y no era mi caso, porque no me estaba afectando a mí directamente, porque yo vivía con mi familia. Quizás si hubiese vivido sola o si hubiese, no sé, tenido que salir a trabajar bajo tremendo sol y el transporte y no sé qué, ahí sí yo digo, wow, estamos re mal. Pero mientras tenía el apoyo de mi familia, de mis abuelos, que yo... ¿Te sentías protegida? ¿No? Súper protegida, tenía un salario mínimo, pero mi abuelo estaba ahí que me bancaba lo que me faltaba del salario, ¿entiendes? Entonces yo no vivía esa crisis tan aguda. Y ahora, conociendo un poco más de la realidad de nuestros países, en especial Venezuela y Cuba, quisiera preguntarles si ustedes saben lo que es juventud. Yo soy juventud. ¿Tú eres juventud? Claro, yo soy una joven. Ok. Creo que sí. Correcto, sí. Mira, dentro del Estatuto de Juventud, que es un marco legal que se desarrolló aquí en Brasil, la juventud es esa etapa entre los 15 y los 29 años, donde el ser humano atraviesa por diferentes crisis, ¿no? Crisis de identidad, descubrimiento sexual, de relaciones sociales, de ganar amigos, de perder amigos, de conflictos con la familia, de preguntarse qué voy a hacer con mi vida, que el futuro sea una preocupación constante. Entonces, esas es las características de la juventud. Entonces, entendiendo ya más o menos qué es juventud y esta edad que es entre 15 a 29 años, ¿cómo creen ustedes que es la juventud en sus países? ¿Creen que es diferente a la juventud que se desarrolla aquí en Brasil, por ejemplo? Yo lo veo así. Como tú lo acabas de mencionar, la juventud es algo que atraviesa muchas fases de crisis existenciales, de momentos donde quieres decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida. Imagínate estar pasando por eso mismo, pero en un país donde no tienes las mismas oportunidades que en otro lugar las podrías tener. Creo que lo empeora. Es más grave pasar una juventud así. Entiendo, yo concuerdo también. Sí, así tomando un poco lo que dijo ella, es esa parte de la típica frase, la juventud está perdida, es lo que más se oye en estos momentos en mi país,
por esa misma situación de la misma crisis social, política, de alimentos. Los jóvenes, como tienen pocas oportunidades, miran que el estudio no es la salida a la vida que ellos quieren. Entonces empiezan a meterse en ¿qué? En lo del delito, a delinquir. La juventud cubana ahora está como muy violenta. Las noticias que se escuchan es de apuñalearon a fulano, que están consumiendo drogas. Cuba, que tantos años el gobierno estaba en esa lucha de la droga, de no sé qué, bueno, ya la droga en Cuba está, que todo el mundo la consume, mayormente los jóvenes, y es un poco eso, para salir de esa realidad que están viviendo, de que ven un país que no tienen oportunidades. Imagínate, una isla no tiene una frontera terrestre de decir, bueno, no me va bien aquí, me voy para el país de al lado. Entonces, la juventud de Cuba está sumida en eso, en la violencia, en la falta de oportunidades, en la droga, en ver que el estudio no es salida, y es un poco eso, de que es la diferencia de un poco el joven de acá, de, bueno, no es que ay, en Brasil, pero en Brasil hay un poco más de oportunidades. Estudias y puedes ir a la universidad, puedes conseguir un trabajo, puedes como que... Hay otras cosas que por lo menos en mi país no se pueden, no. Si no sales, no puedes. Como ver un futuro, algo que te imaginas, tu familia, tu casa, un carro, lo que, bueno, todo el mundo sueña, la mayoría de los jóvenes sueñan. Sí. La casa con la pareja y el carro. Eso en Cuba es imposible de conseguir. Bueno, Lucy, continuando con tu idea, yo creo que es muy cierta esa perspectiva que tiene la sociedad en general sobre las juventudes. El hecho de que se ve a la juventud como vagos, como desocupados, como que no están queriendo hacer absolutamente nada con su vida. Pero si analizamos un poco más esa situación, bueno, ¿cuáles son los programas que tienen estos jóvenes para, en fin, buscar un poco de recreación, o para hacer deporte, o para aprender música, o para practicar algún tipo de danza? Existen en nuestros países este tipo de instituciones, estos tipos de grupos donde los estudiantes o jóvenes puedan, además de hacer sus clases de matemática, de química, de biología en la escuela, tengan estos espacios de recreación en la tarde. Por lo menos lo que yo recuerdo en Venezuela, especialmente, Venezuela no tenía, los jóvenes no teníamos esa posibilidad de hacer un contraturno, que sería, bueno, si estudio en la mañana, en la tarde voy a una aula, a una clase de baile, a una clase de canto, a una clase de natación. Todo era privado, no había ninguna iniciativa pública como política pública para juventud en mi ciudad para esto, ¿no? No sé, en el caso de Cuba, y no sé, por lo menos en tu ciudad, ¿qué recuerdas? Cuando tenías 13 años, estabas muy pequeña, pero ¿recuerdan ustedes que había algún tipo de iniciativa vinculada a que los jóvenes tuvieran algo más que las escuelas para recrearse? Bueno, en el caso de Cuba, en ese periodo de que yo fui adolescente y hasta el año que yo salí, siempre hubo talleres y programas para el esparcimiento de los jóvenes. Habían talleres de corte y costura, de pintura, de teatro, danza, de todo un poco, siempre hubo talleres. Pero como que a raíz de la pandemia, todo eso como que fue mermando. Muchos como que cerraron, ya las personas como que quedaron con ese trauma pospandémico y ya como que no sale mucho a la calle. A las 6 de la tarde la gente ya está dentro de su casa, porque cuando yo fui en el año 2022 vi eso, que ya las personas no era como antes, de que La Habana cualquier día de la semana siempre estaba llena de gente haciendo alguna cosa. El cine, el teatro, en la heladería, en cualquier lado, pero ya no es así. Entonces yo creo que se ha perdido un poco eso de incentivar a los niños, a los jóvenes, a participar en ese tipo de proyectos. Sí he visto en las redes sociales uno que otro proyecto
¿sabes? De orgullo del cabello afro, el Día de la Mujer Negra, otro tipo de proyectos vi uno hace poco que era de la lengua de señas, algo así que como que aproximaba a las personas a conocer un poco más de la lengua de señas, pero esa vez uno que otro, aislado, ya no es como antes. ¿Y de iniciativa privada o pública? No, pública, Pública, ok. porque allá privados son nada o pocas cosas. Ok, Entonces todo ya sí viene de instituciones públicas, pero ya cada día es menos, uno ve ese tipo de cosas como antes, que yo misma estuve en clases de ballet cuando era más niña. Pero en el Teatro Nacional había cosas de actuación, o en Museo de Bellas Artes habían talleres de escultura y pintura, donde mis compañeros de clase participaban los fines de semana, pero ya eso se ha ido perdiendo. Entonces, retomando la idea anteriormente de lo de la juventud perdida, la violencia y demás, yo creo que la falta de esos talleres ha hecho que esos jóvenes estén como muy ociosos, o sea, no están haciendo absolutamente nada y lo que hace es meterse en el mundo a delinquir. expuestos y vulnerables a Exactamente. cualquier otro tipo de actividad que no sea productiva para ellas, ¿no? Exactamente. Y más con la situación del país, de tanta crisis energética, que no hay electricidad, que no pueden estar dentro de las casas, porque imagínate, Cuba en pleno verano, calor, ¿crees que la gente va a estar en la casa? No va a estar en la casa. Entonces ese joven va para allá, va para acá, se mete en lugares donde no debe, niños de 14, 10 años, 12 años, ya en lugares que no es para niños. Entonces, sí, falta. Ahora mismo en la actualidad en el país sí falta más iniciativa, más incentivo a lo que es la cultura y ese tipo de cosas. Como para rescatar un poco lo que había antes de la pandemia o antes de un tiempo atrás. Genial. Por ejemplo, aquí hay algo bien interesante. Nosotros, a través del proyecto de extensión, nosotros también llevamos oficinas, talleres a un lugar que se llama Centro de Juventud, aquí en Foz. Y los jóvenes, hay un programa donde los jóvenes tienen que ir una cantidad de horas a la semana, por mes, cumplir con actividades, proyectos, talleres también, asistencia, y ellos reciben una bolsa de incentivo, ¿no? Para participar en estas actividades. Y por ejemplo, yo también recuerdo que cuando existían algún tipo de iniciativas públicas, la otra barrera que se enfrentaba era la barrera del transporte. Ok, en el lugar no voy a pagar una matrícula mensual para ir allá a hacer mi clase de natación o hacer mi clase de canto, de pintura, pero ¿cómo llego? Si no tengo el transporte para movilizarme, ¿no? Entonces, no es solamente una política que se acciona, ¿no? Sino que debería ser un conjunto de políticas que se activan para que este joven realmente pueda acceder al derecho de recreación, ¿no? De disfrute, de esparcimiento. Ahora, ya que conocemos un poco de su historia, sobre su juventud, cuáles eran las actividades que hacían en esa época de juventud, de Carelis prácticamente niñez también, porque salió muy pequeña de Venezuela, y que conocemos también el concepto de juventud, yo quisiera saber, ya entrándonos un poco más al tema, aprofundándonos al tema de migración, ¿cómo fue ese proceso de emigrar? ¿Cómo procesaron la idea cuando tomaron la decisión de que iban a migrar? ¿Cómo lo conversaron con sus familias? ¿Cuántos aviones tuvieron que tomar para llegar aquí? ¿Cuáles fueron esos desafíos que enfrentaron ustedes cuando decidieron emigrar y empezar a planificar ese proyecto de venir hasta aquí? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, en mi caso, emigrar. En un principio como que no tenía una idea clara de que estaba emigrando. Para mí era como un paseo. Voy a pasear. Pero ya estando aquí, ya viendo todo el desafío que uno pasa en ese proceso del paseo en mi cabeza, ya ahí yo me di cuenta qué cosa era emigrar y que lo estaba haciendo. Pero lo estaba haciendo inconscientemente.
porque cuando estaba en Cuba, que estaba en ese proceso de inscribirme, de venir y demás, el que estaba más consciente de eso era mi abuelo. Era el que estaba preocupado, pero yo no entendía por qué estaba preocupado. Yo estaba con esa ilusión de salir, de viajar, de conocer, de que qué bonito todo. Entonces era esa voz de la experiencia de que no va a ser fácil, verás que no va a ser fácil, vas a tener que pasar por varias cosas. Mi familia era la que más estaba consciente de ese proceso de migración, porque como joven al fin estaba yo tan emocionada y tan ilusionada de lo que creía que iba a vivir, que no tenía esa noción de lo que me esperaba. Entonces, y más que las noticias, también en el país lo que se coloca de Brasil no es cosa bonita. Es tipo, mataron a fulano, la violencia en tal parte, no sé qué de la favela. Entonces la mentalidad de las personas es eso, que Brasil todo es favela, que Brasil todo es violencia, que en Brasil es todo malo y que te va a pasar alguna cosa. Y más, ahí viene la preocupación más de mi familia, que me decía, ay, pero tú te vas a ir para allá, pero ten cuidado, que en la cadena, que el celular, que no sé qué, que no puedes salir a tal hora. Y uno viene con ese susto, ese sustillo de que, ay, voy a llegar a Brasil y me va a pasar de lo peor. Pero bueno, igualmente yo estaba feliz por mi paseo. Entonces ya llegar acá fue, y más en pandemia, fue ese proceso de chocar con la realidad, de que mi estancia era por mí, era por mi esfuerzo no, era por el recurso que yo tuviera. Si no tenía dinero para pagar el aluguel, jodida estaba, ¿entiendes? Es tipo así. Y ahí viene ese desafío de que desde Cuba no me pueden ayudar, la familia del exterior ya como que empiezas a molestar, por decirlo de alguna forma. Entonces ahora viene ese desafío de, durante la pandemia, que uno se hace aquí, por lo menos fue mi caso. Y ahí viene todo ese tipo de cosas de te cierra la puerta ya porque no hablas bien el portugués. Y ahí vas viendo ese vestigio, esas cositas de lo que es migrar, de lo que es ser migrante. Ya deja de ser un paseo, ¿no? Ya deja de ser el paseo que yo tenía en mi cabeza de que iba a ser todo maravilloso. Ahí uno se empieza a poner de verdad en las botas, en el papel de la migración y de ser migrante. De que yo no soy brasilera, de que no me van a tratar igual que el que vive aquí, de que yo no hablo portugués nativo y ese tipo de cosas. Entonces viene todo ese desafío de conseguir trabajo, pero un trabajo meramente digno. Y ahí uno pasa por todo ese tipo de cosas, y más en pandemia que todo estaba cerrado. Me tocó trabajar en la empresa de Matelandia, todo ese tipo de cosas que uno va atravesando, que te va dejando huellas también, porque quizás en ese trabajo no me fue nada bien, porque no era lo que yo esperaba, no era eso de que yo tanto soñé de llegar aquí, tener que ir a una empresa, un frigorífico, cerrado todo, trabajar en esas circunstancias, eso me dejó a mí chocada. Y después lo que uno va viviendo, como migrante al fin. Yo traté de aplicar a otro trabajo para ser recepcionista, pero no quisieron contratarme porque mi nivel de portugués no era como intermediario, el otro nivel, avanzado, por no tener el nivel de portugués avanzado. Entonces contrataron a otra persona. Y ese tipo de cosas que uno se va enfrentando en esa situación de lo que es migrar y estar acá. Que ya no es solamente preocuparte por el pasaje de avión para llegar aquí, sino que ya estando aquí, enfrentar las otras barreras que hay naturalmente por emigrar a un país donde no se habla tu idioma nativo, es otra sociedad, otra cultura, todavía siendo en América Latina, pero con características distintas, ¿no?, al resto de la mayoría de los países. Exactamente. ¿Y tú, Carolis? Mi experiencia fue horrible. Okay. Voy a hablar desde los 14 años, porque fue en esa edad en la que yo inmigré. Entonces,
cuando tienes 14 años tú no entiendes tanto, no tienes tanta noción de lo que pasa a tu alrededor, a tu entorno, el por qué, no lo entiendes en ese momento. Entonces para mí mis papás decidieron de un día para otro irnos para otro país, y ya cuando estaba en Argentina, irnos otra vez de Argentina y de paso a un país donde no hablan español. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hablar portugués? No sé nada de portugués. Entonces fue mucho eso de ser como, en lo más dramático, arrancada de donde yo quería estar. Y más que todo en esa edad que es donde ya mis amigas iban a cumplir 15 años, se acercaban las fiestas, porque yo también estuve todo ese tiempo, hasta los 14 años, en un lugar desde pequeña, donde yo conozco a todos mis amigos básicamente desde los 4 años. Entonces imagínate tú, por una decisión que ni siquiera fue tuya, pero que era completamente necesaria, y en ese momento no lo entiendes, irte de todo eso, de todo lo que ya conocías, de todo, con lo que creciste, con las personas que conoces, todo. Entonces para mí fue horrible más que todo en ese sentido de no entender el por qué nos teníamos que ir. Entonces, bueno, llegamos acá y comencé la escuela, comencé a estudiar, comencé el bachillerato. Tuve muchas dificultades con el idioma también, en la escuela sobre todo, porque no hablaba el idioma, entonces muchas personas no se quisieron acercar a mí. Imagínate, adolescencia, caótica. Entonces, como se me dificultaba mucho tener amigos, esa decisión que tomaron mis papás me hacían como tenerle más rencor. Entonces, cada dificultad que yo iba atravesando en la adolescencia por ser inmigrante, se iba reflejando en lo que yo sentía por mis papás. Por esa decisión que ellos tomaron. Entonces, avanzó el tiempo, aprendí a hablar el portugués, tampoco tuve mucha dificultad, también por lo que estaba más pequeño y tenía que sí o sí aprenderlo, si no, no pasaba de año, entonces tenía que aprender portugués. Y pues recuerdo ya ahora de grande, yo recuerdo esa época más traumatizante por lo de haber sido tanto en la adolescencia. Pero ya lo entiendo, ya a estas alturas ya yo consigo tener una noción más grande del por qué sucedieron las cosas y que realmente fue lo mejor. Porque ahora actualmente me pongo a hablar con mis amigos que quedaron en Venezuela y me hablan sobre las pocas oportunidades que tienen allá. Y me siento muy agradecida realmente con todo lo que he pasado y con todo lo que me trajo hasta acá. En el momento es difícil, ¿no? Con 13 años es complicado. De hecho, creo que sería hasta inhumano pedirle que un adolescente de 13, 14 años comprenda una situación tan complicada porque no tiene los recursos para hacerlo, no tiene por qué hacerlo. En tu mente no lo ves como estamos saliendo del país por la situación económica. En tu mente a los 14 años lo ves como me están sacando de acá porque sí. Me están obligando. Porque mis papás quisieron y ya. Eso es todo lo que entiendes en ese momento. Algo que me parece muy curioso y que estoy analizando aquí mientras conversamos es que ustedes tienen los acentos de su idioma todavía muy marcado con sus países. Carelis tiene ¿cuántos años aquí ya? 6. 6 años. ¿Y tú? Casi 5. Sí. 5 años. ¿Cómo los han mantenido? ¿Ha cambiado algo? ¿Sienten ustedes? ¿Cómo se vinculan ustedes por sus países? ¿Cómo intentan ustedes mantenerse conectados con sus raíces? Cuando entré a la UNILA, una de las cosas que más me gustó fue conversar con más venezolanos, conocer a más personas, rodearme de más hispanohablantes y de gente que hablara y tuviera el mismo acento que yo. Porque a la ciudad donde yo llegué, Santa Teresina, todos son brasileros. Entonces es muy difícil porque si hablas el portugués todos los días, de cierta forma te influyes en tu forma de hablar día a día. Entonces cuando yo comencé otra vez a tener ya a los 18 años que volví a retomar ese contacto con venezolanos diariamente, personalmente, no es lo mismo que por celular, comencé otra vez a retomar ese acento y a decir como que bueno, sigo siendo venezolana, sigue siendo mi identidad y sigo hablando de esta forma, entonces fue una forma de reconectar.
Bueno, en mi caso, los compañeros cubanos nuevos, así los recién llegados, me dicen, ay, pero tú no pareces cubana, porque el acento como que me ha cambiado un poco, según ellos. Ese mismo de estar el compañero venezolano, el compañero de Perú, el otro compañero de no sé dónde. Entonces, tanto tiempo aquí rodeada de tantas personas de otros países hace que yo termine como que adaptando un poco el acento de fulano, el acento de mengano, un poquito de aquí, un poquito de allá. Pero en las palabras quizás como eso mismo de que la guagua, que va a decir ómnibus, o no poder decir tres, y digo tres. Ese tipo de cosas aún las mantengo porque ya viene ya enraizado en mí. Entonces, una forma también de mantenerme como dentro de ese mundo cubano y para no olvidarme nunca de dónde vengo, es eso, ir quizás al Sudacas cuando hacen las peñas cubanas, juntarme con algún que otro compañero y ahí hacemos algo, jugamos dominó, hacemos una comida, ahí, no sé, escuchar la música en mi casa, programas cubanos, recordar la niñez con unos animados y ahí vuelvo de nuevo a retomar esas cosas que quizás en algún momento olvidé. Esa es mi forma de conectarme de nuevo con la cultura de mi país. Y aprovechando esta conversación de las raíces, ¿qué es lo que más extrañan de sus países? ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? ¿Qué es lo que más extrañas de Cuba? Ay, yo extraño un poco de todo. Extraño la comida, sobre todo la comida que me hacía mi abuelo. Extraño los postres, los dulces. Extraño poder caminar por las calles de mi ciudad, sentarme en el malecón. No sé, eso, salir con mis compañeras. Es el día a día de que yo tenía ya en Cuba, a pesar de todo de toda la crisis, toda esa situación. Ese día a día donde yo nací, donde yo crecí, la gente de mi barrio, esa dinámica de conversar con la vecina, de pedir un poquito de azúcar al de al lado. Es ese ambiente ¿sabe? De donde uno crece. Yo extraño mucho esas cosas. Definitivamente la comida. 1000 veces la comida. Y el humor también, porque muchas cosas que yo sé que son graciosas aquí no las van a entender, porque Sí. en portugués no es lo mismo. Entonces extraño demasiado eso. Mis amigos también, obviamente, toda esa convivencia que tenía diariamente, así sin palabras, no puedo compararla. Es lo que más extraño. Y volviendo a este tema de la migración en sí, ¿cuál en temas de documentos, en temas legales, qué fue lo más difícil? Nosotros, bueno, en mi caso tengo un documento aquí en Brasil que se llama RNM, que sería Registro Nacional Migratorio. Él en este momento tiene una duración de 2 años. ¿Ustedes tienen el mismo documento? ¿Funciona distinto para Cuba? ¿Funciona distinto para ti? ¿Es igual, tenemos el mismo? ¿Cómo es ese en tema de documentación? Bueno, yo tengo el mismo documento que tú, el CRNM, pero es temporario, dice temporario, pero con una duración de 1 año, porque como Cuba no tiene ningún tratado migratorio con Brasil, Entiendo. nosotros tenemos que renovar ese documento todos los años. Nosotros decimos que estamos más esperando el documento que con el documento en mano. Porque ya cuando te recibes el documento tienes que pensar en el otro año de nuevo, sacar los papeles para poder de nuevo sacar la Renovar. documentación. Exacto. ¿Y pero sería refugio? ¿Sería refugio o residencia? No, yo por lo menos estoy con la residencia de estudiantes. Ok, Porque yo vine con la visa de estudiante, aquí me dieron la residencia temporal y es por 1 año. ok. Y va a estar activa mientras esté en la UNILA o esté en alguna institución educativa. Ya si quiero tener otro tipo de residencia, ya es otro proceso que sería por contrato de trabajo, otras cosas. Entiendo. Por ahora yo renuevo mi documento con lo que es la matrícula en la UNILA y ese tipo de cosas. Ya, como estudiante, bien. Como estudiante. Ok. Exacto. Bueno, en
En los primeros años que estuvimos acá en cosas de documentación, no tengo muy claro cómo fue el proceso porque al final fueron mis papás que se encargaron de todo eso. Pero después, ya cuando ingresé a la universidad, como nosotros entramos ya de una vez como proceso de refugio, a nosotros nos dieron un documento provisorio hasta que fuéramos aprobados como refugiados, que ahí sacábamos otro documento que es nuestro RNM, pero él tiene un tiempo de validación más largo. Entonces, recientemente pues fui aprobada como refugiada y saqué mi documento y está aprobado hasta el 2036. Y tengo hasta un plazo, inclusive si quiero naturalizarme, a partir de tantos años ya podría hacerlo. Entiendo, interesante. Y aquí, así como conversando también, ustedes saben lo que es o las diferencias que hay entre migración, refugio y apátrida. Más o menos tienen una idea. Más o menos. Jóvenes, Más o menos. ¿qué idea tienes? Chuta. Bueno, como refugiado no tengo como los mismos, como los mismos derechos o algo así de un inmigrante, por ejemplo, porque como refugiado yo no puedo volver a mi país hasta cierto tiempo y esa es la diferencia que más conozco así entre migración y refugiado. Ok. ¿Y tú, Lucy? Yo tengo una idea de que el refugiado sale de forma ilegal por algún motivo político, social, alguna crisis o algo así, y tiene otro proceso del que migra, porque yo en la parte de migración lo veo más como un proceso burocrático, más legal, o sea, como yo que vine por el proceso de estudiante. Y bueno, tomé mi avión y tranquilamente llegué. Que ya el refugiado ya es como diferente, sale como huyendo de alguna situación y bueno, es acogido en un país y ese tipo de cosas. Ok. Las dos están muy correctas. Tienen una idea bien clara Sí. de lo que es cada uno. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de migración, es efectivamente una persona que se va de su lugar de origen a otro país a vivir, a hacer su vida para oportunidades y todo más. Y tenemos también el término de refugiado, que serían las personas que vienen huyendo o corren riesgo humanitario en aquel país específico, bien sea por guerras, problemas políticos, sociales, que se van a otro país y ese país los acoge, ¿no? Y están las personas apátridas, que las personas apátridas son las que no tienen una nacionalidad. Son esas personas que están en el limbo, están en el aire, ¿no? Y que no sé si de pronto a la comunidad cubana le habrá pasado algún porcentaje, pero por ejemplo, hay un gran porcentaje de la comunidad venezolana que ha tenido que emigrar, por ejemplo, a Colombia y tienen hijos en Colombia, papá y mamá son venezolanos y su bebé nace en Colombia, ese bebé es apátrida porque Colombia tiene una ley específica que dice que para que las personas nacidas en Colombia no basta con nacer en Colombia o no basta con nacer en ese país, sino que tienen que tener uno de los papás nativos de ese país o residentes en ese país para poder tener la nacionalidad. Entonces, por ejemplo, en ese caso de ese grupo de venezolanos que emigró de forma repentina a Colombia, principalmente en las fronteras con Colombia, y tuvieron hijos ahí, esos hijos son apátridas y esos niños quedan en un limbo porque ni Venezuela los reconoce como venezolanos porque no nacen en Venezuela y Colombia no los reconoce como colombianos porque no son hijos de colombianos, son hijos de extranjeros. Entonces no tienen derecho a un registro de nacimiento, no tienen derecho a una identidad, no tienen derecho, imagínate, a un atendimiento en salud, futuramente en educación. Entonces es una situación bastante complicada, ¿no? Entonces ese sería el término apátrida, de migrante y refugiado, ¿no? Y ahora, llegando un poco más a la universidad, ¿cómo fue ese proceso que ustedes conocieron la universidad? ¿Fue a través de internet, por amigos? Ustedes estudian LEPLE, que sería Lenguas Español-Portugués, y Arquitectura. ¿Cómo escogieron ustedes esas carreras también? Bueno, yo siempre
me fue así, siempre tuve esa conexión con lo que es las letras, la literatura y demás. Y también con lo que es la comunicación, me gusta, ¿sabes? Hablar y estar en ese lado. Entonces, en un momento yo me inscribí al curso de mediación cultural. Ok. Cuando llegué aquí en un principio, estuve en ese curso y lo hice casi todo online y el tiempo que estuve en mediación. Entonces, como no había tenido esa conexión con el curso de forma presencial, ya en el 2022, cuando yo comencé las aulas, no me conecté con lo que estaba estudiando. No era lo mismo online y que no prestaba casi ni atención porque mientras estaba fregando el plato estaba escuchando la clase, al tener que estar sentada en una sala de aula con el profesor delante, los compañeros. Entonces eso me chocó un poco y hizo que yo perdiera la conexión total que quizás pude haber tenido en un principio con el curso. Y ahí vi como, creo que era un proyecto de extensión o alguna cosa que era relacionada con la sociolingüística y la lingüística. Y ahí yo me hice ese curso de extensión y me identifiqué más con el curso de LEPLE, de Letras Español como Lengua Extranjera, porque era un poco de lo que me gusta a mí, tipo literatura, pero también tiene gramática y tiene esa cuestión de la sociolingüística, y ahí me cambié de curso y es la que estoy hasta el día de hoy casi terminando. Ay, gracias, señor. Casi terminando y fue así un poco. Ok. ¿Y tú, Carelis? Conocí la UNIL a través de los profesores en la escuela. Que fue que me dijeron que como era bilingüe, pues tenía la oportunidad de estudiar en español. Entonces, yo tenía la posibilidad a la hora de la inscripción de elegir dos opciones de carrera y la primera fue medicina. Y la segunda, pues de todas las que estaban listadas, la que más me gustó así o más veía, pero tenía poco noción de lo que era arquitectura. Entonces elegí arquitectura y quedé en arquitectura. Al principio fue gracioso porque al principio yo estaba determinada 100% que iba a entrar en la universidad y ya desde dentro iba a hacer el cambio. Entonces me iba a cambiar de arquitectura a medicina. Solo que se pasaron 3 años y me gustó, me terminó gustando, me terminé enamorando de la carrera y conseguí una área de la arquitectura en la que yo me identifico 100%, que es el tema que quiero investigar, que quiero seguir. Y me terminé quedando en arquitectura y estoy bien, me ha ido bien. Qué bueno, me alegra muchísimo. Y pensando un poco más a futuro, ¿ustedes pretenden quedarse aquí en Brasil? ¿Pretenden seguir estudiando? ¿Cuáles son los planes que tienen ya un poco más hacia adelante? Pues en mi caso yo creo que tengo pensado conocer un poco más de Brasil, porque Brasil no es Foz y no puedo como que juzgar un país por un municipio donde vivo y conocer un poco más allá para ver dónde es si aquí es mi sitio, si este es el país o este es el lugar que es para mí. Y después sí, seguir estudiando alguna cosa. Tengo pensado hacer psicología, porque es mucho, también tiene mucha relación conmigo. Y más que también el curso de LEPLE tiene esa cuestión de trabajar con crianzas, con, con, con adolescentes y bueno, profesor trabaja con cualquier persona, adulto. Entonces, también quiero incorporar psicología para eso, para poder entender también esa hora que yo esté en la sala de aula, cómo voy a lidiar con las diferentes cuestiones de mis alumnos y ese tipo de cosas. Me gustaría mucho hacer una especialización fuera. Quiero conocer, porque es una de las cosas que más me han dicho es viaja, estudia afuera, conoce más, abre tus horizontes. Entonces me gustaría demasiado hacer una especialización fuera y regresar a Brasil, claramente, porque creo que aquí es donde me quiero instalar. No necesariamente en Foz do Iguazú, me gustaría otra ciudad, pero eso es lo que quiero hacer después de graduada, especializarme y volver a trabajar acá. Qué lindo. Y ahora veo que ya tienen un poco
los planes medio identificados que tienen a futuro, también tienen bastante claro qué les gusta, sus carreras que escogieron, qué están haciendo hasta ahora, y ya con esa experiencia, con ese camino recorrido de, de desafíos y de experiencias que han tenido, de conexión con personas también, ¿qué le dirían a esa persona que emigró hace 6 años, esa adolescente de hace 6 años, y a ti, adulta joven, hace 5 años? ¿Qué le dirían a ese migrante que estaba buscando salir de su país? Pues en un principio como que no tuviera miedo de que al final de todo se sale. Como decía mi abuela, bueno, una frase un poco católica, pero mi abuela decía que Dios aprieta pero no ahorca. Entonces, un poco eso, al principio uno está en esa incertidumbre, en esa marea, en esa situación, pero ya llega un momento donde todo se va estabilizando y uno se va encontrando, en algún momento uno se va encontrando y ya va tomando como decisiones y cosas que quizás al principio por miedo, por incertidumbre y por otras cuestiones uno no se atrevía, por lo menos yo. Entonces yo me diría a mí misma de hace 5 años que nada, que no tuviera miedo y que se rodeara de personas, de una red de apoyo que estuviera ahí para sostenernos entre todos, porque este proceso de emigrar no es fácil y más sentirse solo porque otras personas vienen con familia, pero igualmente por venir en familia no quiere decir que estés acompañado, a veces uno mismo con la familia te sientes solo. Entonces eso, buscar una red de apoyo, echarle para adelante, no tener miedo, aunque tener miedo también es válido, pero eso, dentro del miedo tratar de resurgir o hacer De alguna afrontarlo. cosa, sí, ¿sabes? Refrotar, hacer alguna cosa. Y eso, que sí se puede, que sí se va a conseguir algo, que ese sueño de conocer, ese sueño de crecer, ese sueño que uno tenía, sí se puede conseguir. Y un poco eso. Lindo. ¿Y tú? Creo que lo principal que le diría fuera que se calmara un poquito, que no se iba a morir porque se perdieron una fiesta de 15 años y que viera las cosas que le están sucediendo, claro que es difícil, ¿no? Pero que las intentara agarrar como oportunidades, que tomara de cada situación lo mejor para aprender y para crecer también, y que intentara ser menos dura con mis papás. Eso le diría. Interesante, ¿no? Porque uno siempre cobra muchísimo de los papás. Y uno Sí. va por la vida cobrando, 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 y de repente llegas adulto y te das cuenta que hey, la vida, la vida no es como tan Sí, fácil, ¿no? No es tan sencillo exacto. esto de saber cómo actuar y cómo comportarse y tener una respuesta para todo en todo momento, ¿no? Sí. Ahora ya se está acercando el final de este episodio de podcast, pero antes yo quisiera que esta sesión, esta mini sesión que yo traía preparada, era mitos y realidades. Entonces esos mitos y realidades de la migración, específicamente la migración joven. Y yo voy a decir una frase y yo quiero que ustedes me digan si esa frase corresponde a un mito o corresponde a una realidad de la migración. ¿Está bien? Vale. Entonces la primera frase sería: emigrar es muy fácil y todo es diversión. No, eso es un mito. 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 Sí. ¿Por qué es un mito? Pues por todo lo que yo creo que resume por todo lo que hemos hablado. Atraviesas un montón de situaciones que no son para nada divertidas. Ni fácil. No, no lo es, no. No es divertido, no es un paseo. No. Ok. No. La segunda frase sería: emigrar te ayuda a crecer como persona. Realidad. Realidad.
realidad. ¿Ustedes creen que han crecido como personas en este proceso de migración? Bastante. Porque es que este proceso de migración te ayuda a ser más empático, a entender al otro, a ponerte el zapato del otro, a ver que la otra persona no es mi enemigo, que estamos pasando por situaciones parecidas, a ayudarnos, a tanta cosa nos enseña a migrar, a valernos por nosotros mismos, porque la alimentación depende de mí, entonces yo, a pesar de todo, tengo que levantarme, hacer algo para poder ganarme el pan de cada día. Entonces, eso hace que la persona logre cosas que antes, por lo menos yo ni pensaba, porque todo lo tenía un poquito más fácil. Entonces, creces como persona en todos los aspectos. Ok. Paramos un poquito. Bueno, es eso mismo, ¿no? Es eso mismo, te vuelves más responsable, entiendes las cosas desde otro punto de vista, desde la posición de inmigrante, y realmente te ayuda a crecer bastante como persona. Vives muchas cosas que después las analizas y las entiendes desde otro punto de vista. Ok. Ahora, ya continuando terminando esta microsección de mitos, entonces ya vemos que emigrar no es solamente diversión, puede que haga parte del proceso, pero no es solamente diversión, y que por otro lado la migración te ayuda a crecer como persona, ¿no? Solo que recordar que la migración, bueno, yo siempre pienso que todo joven que debe emigrar, si emigra ya de forma independiente, de forma autónoma, es importante tener un plan. Yo sé que desafortunadamente no todas las personas que emigran tienen la capacidad y la posibilidad de tener un plan de migración, ¿verdad? De saber a qué lugar van a llegar, cuáles van a ser las oportunidades de empleo, cuál es el proceso para tener su documentación al día, cuáles son las posibilidades de vivienda, de disfrute que hay en ese lugar. Porque incluso una de mis experiencias personales, yo antes de emigrar a Brasil, emigré a Colombia y fue una experiencia completamente distinta a la experiencia de Brasil, comenzando porque no fue una migración organizada, ¿no? No fue una migración planificada, fue una migración forzada. Justamente en el mismo año emigramos, nosotros no nos conocíamos de Venezuela, pero emigramos en el mismo año y fue, por lo menos en mi caso, fue una cosa de salir o morir, una cosa así, era una cosa bien drástica, ¿no? Una cosa bien drástica en el sentido de que las condiciones de aquel momento del país eran sumamente graves, digamos, en temas de alimento, de seguridad, de energía también, de salarios, de salud, que todavía sigue, ¿no? Eso no ha cambiado, sigue igual, pero que en ese momento estaban mucho más intensificadas. Hasta que yo creo que los venezolanos nos dimos cuenta que teníamos fronteras terrestres y empezamos a salir por millones y millones y millones, que hoy en día la cifra es de 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, ¿no? Entonces es una cifra bastante alta. Sí. Acercándonos a este final del episodio de hoy, quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por acompañarnos, por compartirnos sus experiencias, por compartir un poco de su historia, de también darnos ese reflejo de lo que es la juventud, de cómo ha sido su juventud hasta ahora, cuáles son los planes que tienen. Quisiera que pudieran decirles a todas las personas que ven el programa, el podcast, ¿qué le dicen a esos jóvenes que quieren emigrar? ¿Qué le dirían desde esa experiencia que tienen ustedes a estos jóvenes que quieren plantearse venir a la universidad o salir de su país a buscar otras oportunidades a las cuales quizás no tienen o tienen pero quieren salir a buscar otras? Yo los incentivo que lo hagan,
que lo hagan porque es un poco eso que hemos hablado de hay que abrirse a otros horizontes y no quedarse en el hueco donde uno infelizmente nació, porque ahora mismo mi país es como un hueco donde uno se hunde más y no ves una luz, una salida. Entonces eso, si tiene la posibilidad de emigrar de ir a otro sitio, que lo haga y que estudie alguna cosa, porque el conocimiento nunca está de más, que estudie alguna cosa. Si no puede entrar a la universidad, que haga un curso de cualquier situación, de cualquier... y que eche para adelante y que encuentre trabajo, que no es fácil encontrar trabajo, porque uno dice, ay, me voy y voy a trabajar y voy a vivir la gran vida. Pero no es así. Es difícil, sí. Imposible no es. Entonces que lo haga, que se lance y que lo hagan, pero como mismo tú dijiste, con un plan, que traten de hacer un plan de lo que van, dónde van a llegar, cuáles son las posibilidades de trabajo que hay en la región donde van, que se vayan documentando con otras personas que ya están al lugar donde piensan ir, a ver qué tal es la ciudad, si hay posibilidades de trabajo, si no, cuál es el lugar mejor, tipo así. Que hagan esa investigación y que si lo pueden hacer, que lo hagan, que salgan. Excelente. Que se cuiden, principalmente si vienen solos. No es lo mismo estar en tu país con tu familia que fuera y sin esa red de apoyo. Que no confíen en todas las personas. Siempre manténganse rodeados de las personas que aporten y no resten. Y que si ahora mismo no ven ninguna posibilidad de poder emigrar, que no se limiten, no desistan todavía y se mantengan atentos para cualquier oportunidad. Buenísimo. Y viendo ese camino que ustedes ya han recorrido también y con esas recomendaciones que le dan a los jóvenes, ¿con qué palabra describirían ustedes su proceso de migración hasta ahora? En una palabra, ¿cómo lo describirían? ¿Y por qué? Dramático. Dramático. Súper válido. Claro. Sí, porque yo en mi época cuando recién emigré, fui muy dramática. Pero ahora está un poquito más calmado. Genial. Yo creo que, no sé, está entre resistencia y adaptación, algo así, porque igual aquí he pasado por muchas cosas, he tenido que, no sé, resurgir muchas veces. He tenido siento que he volvido a nacer varias veces aquí, he estado aquí abajo, aquí arriba, aquí abajo, aquí arriba. Entonces un poco he resistido tanta cosa y me he tenido que adaptar también a tanta situación, al espacio, a la gente, a la cultura. Entonces un poco eso, yo creo que adaptación y resistencia. Lindo. Ahora, ya sí, para finalizar, ¿qué recuerdan ustedes cuando escuchan, por ejemplo, la palabra hogar? ¿Con qué los conecta? Ay, Dios mío. Una arepa. Con arepa, Sí. comida. Fue lo primero que se me vino a la mente cuando dijiste hogar. No sé, mi abuela, mi familia, la comida que hacíamos reunidos en la casa de mi abuela, todo eso. Sí, yo también a mi casa, a mi abuelo, no sé, a la comida de mi abuelo, a poder llegar a mi casa y poder abrazarles, a ese espacio donde yo crecí, que ya no lo es más mi hogar, porque ya yo regreso y es un lugar desconocido para mí. Porque mismo que esté el espacio, las paredes, el techo y todo lo demás, ya no están las personas Y la energía, ¿no? la energía, las personas que me vieron crecer y tanta cosa ha cambiado que ya no es mi hogar, ni aquí tampoco. Lo voy a conseguir en algún momento otro hogar, sí,
Pero ahora mismo no siento un espacio donde yo pueda decir, ah, sí, es mi hogar y estoy... No. Es un término raro, ¿viste? Es donde tú no eres ni de acá, pero tampoco soy de allá. Estoy en un limbo. Sí. Es raro. Exactamente. Yo con el tiempo he creado como una, no sé si les pasa, pero yo he creado como un caparazón, ¿sabes? Como una armadura. Y yo creo que justamente lo conversaba hace un tiempo, por eso puse esta pregunta, porque yo he ido como decidiendo que hogar significa el lugar donde esté en ese momento, ¿sabes? Con las personas más cercanas que tenga, porque es muy doloroso ese proceso de pensar ese hogar que está lejos, ¿no? Ese hogar que ya no tenemos ahorita. Y por lo menos a mí me pasaba que cuando pensaba en esa estructura de hogar que estaba lejos, en lugar como de motivarme, me restaba mucha energía para continuar trabajando por las cosas que quería. Entonces, para cerrar, quería cerrar con esta palabra porque me parece que es una reflexión muy linda, ¿no? Es una reflexión que nos hace valorar como jóvenes esa compañía familiar que tenemos o esa compañía de las personas cerca que tenemos y cuando ahora que estamos lejos, valorarlos mucho más, ¿no? Guardarlo en el recuerdo, atesorarlo, respetarlo mucho, porque bueno, estamos ahorita en una etapa distinta, pero que de alguna u otra manera fue una decisión, ¿no? Fue una decisión tomada, a veces consciente o inconsciente, pero que estamos aquí y tomamos la decisión y creo que repensarnos esa forma de hogar, esa forma de que no hay un solo tipo de familia, hay muchos tipos de familia, a veces la familia es tú y tu mascota, o tú y tus plantas, o tú solo, ¿sabes? Entonces, repensarnos eso creo que ayuda también a sanar un poco y a plantearnos también la idea de que tomamos decisiones de migración que no son fáciles, son muy duras, pero que esta migración joven tiene que enfrentar para conseguir las metas que se propuso, ¿no? Sí. Entonces, muchísimas gracias por la conversación, muchas gracias por sus historias y ahorita nos vamos a dar un fuerte abrazote para sentirnos mejor.